Os damos la bienvenida a este quinto y último vídeo sobre situaciones de aprendizaje y su diseño y aplicación en el aula de infantil. Estamos llegando ya al punto final para rematar nuestra situación de aprendizaje. Terminamos el anterior vídeo con la secuencia didáctica y la introducción en ella del DUA. Al final, la secuencia didáctica no es más que describir todo lo que vamos a realizar posteriormente en el aula, la organización de las sesiones, los recursos, cómo vamos a organizar las tareas de menos complejidad a más complejidad, aquellas actividades significativas, el producto final que tendrán que elaborar nuestros alumnos y alumnas, y la atención a las diferencias e individualidades que encontramos en el aula. Tenemos que explicar de manera clara cómo vamos a atender y cómo vamos a dar respuesta a esa diversidad que nos encontramos en nuestro aula. Para ello tenemos que tener siempre claro, como decíamos antes, esa sal que nos va a dar sabor a la situación de aprendizaje, ese diseño universal del aprendizaje, proporcionando diferentes formas de acceso a la información, diferentes formas para que nuestro alumnado se exprese en esos formatos, que se sienta más cómodo y que además le permitan superar aquellas posibles barreras que pueda encontrar, y también que se encuentre motivado dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuanto más detallada y mejor explicada y más concisa sea nuestra secuencia didáctica, mucho más fácil nos va a ser llevar luego la situación de aprendizaje al aula. Por eso tenemos que detallarla de manera muy clara, cada una de las tareas, en sus actividades, en sus recursos que vamos a necesitar. Es importante que lo tengamos, como hablábamos en anteriores vídeos, secuenciado de menos complejidad. Si recordamos la taxonomía de Bloom, empecemos con actividades de los estadios más bajos y acabemos con actividades de complejidad mucho mayor en las tareas finales. Cuando ya tengamos esto, nos quedará solo escoger los instrumentos y herramientas de evaluación que luego veremos en el próximo módulo, en el módulo 3 dentro de este curso. Marcaremos aquellos instrumentos y estrategias que mejor se adapten a las actividades que vamos a realizar. Una vez ya tenemos todo ello, vamos a preparar los recursos que después vamos a llevar al aula. Esos recursos tienen que ser sencillos, cercanos, adaptados a todos los elementos curriculares que hemos escogido. Recordad que no sean muchos, porque luego la situación de aprendizaje nos va a quedar muy densa y a veces pierde el alumnado motivación, ¿vale? Que nos sirvan para las diferentes metodologías que vamos a utilizar y que pongan siempre en el centro al alumnado como protagonista. Además, como decíamos anteriormente, necesitamos utilizar, tenemos que utilizar los otros agentes educadores que tenemos, el medio, salir de la clase como elemento educador y utilizar pues otros elementos como pueden ser los parques cercanos, los patios, los halls, los pasillos, traer a las familias al colegio y hacerlas partícipe de la vida educativa es otro elemento importante. Y además, como profesionales de la docencia, necesitamos estar en un proceso de formación continua. Esa formación continua que dentro de los PFC, de los planes de formación de centro, podemos obtener a través de los TPR, y también dentro de las formaciones que la consejería a través del portal Educastur y de los diferentes TPR se nos van ofreciendo. Esas herramientas pueden ser también digitales. Ahora que estamos con los cursos de competencia digital, podemos utilizar herramientas como Genially, Canva, esta que hemos venido utilizando durante toda esta formación, Office 365, Padlet, Mentimeter. Tenemos un montón de herramientas que podemos utilizar que nos harán ahorrar tiempo y que motivarán muchísimo a nuestro alumnado. Cuando ya tenemos todo eso, solo nos queda llevarlo a la práctica y tener claro y no preocuparnos porque alguna de las cosas que tengamos muy preparadas y que tengamos bien proyectadas dentro del aula tengamos que modificarla en algún momento. La situación de aprendizaje es un elemento vivo que puede ir modificándose y que además debe modificarse para adaptarse a lo que ocurre en el aula en cada momento. Para ello habrá un momento de revisión y en el que tendremos que analizar nuestra práctica docente, la propia situación de aprendizaje
Y no debemos olvidarnos en esas sesiones de promover la igualdad, la inclusión, el desarrollo sostenible y la salud, incluida la afectivo-sexual. Potenciar mucho la reflexión, tanto del alumnado como nuestra propia reflexión, la investigación y tratar de buscar los aprendizajes significativos. Es una tarea emocionante y nos permitirá acompañar a nuestro alumnado en este maravilloso camino de la educación. Por eso solo me queda desearos un muy buen viaje.